25. Estamos estudiando unos personajes muy importantes y me alegra mucho, me llena de gozo cuando estudio estos personajes, porque me encanta que las escrituras en alguna medida son honestas, y cuando habla de los personajes de las escrituras no los pones como los héroes de Marvel que nunca pierden y siempre ganan. Entonces, y los héroes de Marvel o de cualquier cultura los hacen ver extraordinarios, sin defectos, que nadie les puede llegar al carácter de ellos. Pero en la escritura me llama mucho la atención que estamos estudiando un varón que es conforme al corazón de Dios. Y no pierdan de vista que estamos estudiando este varón en uno de los regímenes o uno de las economías de Dios, o en uno de los espacios de Dios donde regían normas estrictas, dispensaciones con normas estrictas. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú me sigues y pones atención, te das cuenta de la hipocresía de las iglesias de ahora y la falsedad de muchas cosas. En el capítulo número 25 vamos a aprender, no inventado, sino vamos a aprender del ejemplo de los personajes que Dios incluyó en la historia. Así es que hasta este momento hemos visto a un hombre que es conforme al corazón de Dios, que su característica es que es mentiroso. ¿Mintió David? Es mentiroso. Otra característica de este era delincuente. Había armado una mara de ¿cuántos había armado? De 400 en un primer lugar, y hoy yo creo que ya anda 600, pero comenzó con 400, y solo chinchi y telepate. Bueno, en mi país se le dice eso a lo que describe la Biblia como la escoria de la sociedad. Digo ahí que resentidos, deudores, gente que huía, chinchi y telepate. Miren en las iglesias cómo se venden los pastores, cómo se soberbecen o cómo se glorían de su conducta y de forma de vestir hipócritamente. Aquí estamos viendo un hombre que es conforme al corazón de Dios y no le estamos viendo ninguna de esas características. Óigame, y no es ni más ni menos el varón ungido por Dios, que será el rey de Israel. Y en unas iglesitas aquí, algunos pastores que medio leen, quieren sacar a los hermanos de las iglesias por un error, por una mala conducta, por algo leve. Ahora, si le pusiéramos a David, no hombre, no lo dejan entrar, no lo hubieran dejado entrar, porque cuando lo miran con 400 y todo lo que ha hecho hasta este momento, el hombre se hizo baboso, se hizo loco, como loco. Ay, un pastor no puede ni caminar. Me acuerdo yo que en el seminario le dijeron a uno que el pastor, cuando se sienta, no puede cruzar la pierna para que no le mire la suela del zapato. Tanta ridiculez e hipocresía que enseñan. Hoy, lamentablemente, igual que en la Asamblea Legislativa de mi país, he descubierto todas las interpretadas de las iglesias como de las asambleas políticas, y nos quedamos espantados de lo que vemos. Vemos pastores violadores, sinvergüenzas, mañosos, vemos de todo, que pueden estorbar la fe de muchos creyentes, pero de los creyentes que perecen por falta de conocimiento. Pero aquí por eso aprendemos. Estamos viendo que estas eran las características, y David ya estaba ungido. Y vamos a seguir añadiéndole características, pero ahora vamos a comenzar el capítulo número 25, y dice: muerte de Samuel. Murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Samuel era el último de los profetas, era una
personaje muy importante para el pueblo de Israel. Fue el último juez, el último profeta, y fue un personaje que se dedicó al Señor, amó a David, amó a Samuel, lo apreció mucho. Lamentablemente, él era más obediente a Dios que a sus sentimientos. Y aquí aprendemos, hermano, porque algunos padres queremos más a los hijos que a Dios. Y les alcahueteamos cosas que no son agradables a Dios, pero porque ellos estén bien con nosotros. En cambio, Samuel amaba a Salom, ¿cómo se llama? A Saúl. Lo amaba. Bueno, el Señor le dijo en uno de estos, ¿hasta cuándo vas a lamentar? Le dijo esta situación. Ya, le dijo. O sea, lo estimaba, pero le obedeció al Señor. Amaba a Israel a pesar que Israel lo había despreciado a él. Lo había despreciado. Pero miren el amor pastoral que tenía Samuel, ¿verdad? Samuel se sorprendió, nunca pensó que Saúl podía comportarse de esa manera. Entonces, hermano, estamos viendo ejemplos de personajes reales. Estamos viendo un profeta, un juez. Estamos viendo un rey ya puesto. Estamos viendo un rey ungido pero que no está puesto. Y estamos viendo las características de cada uno. Hasta este momento acabamos de ver, estamos viendo el caos, el derrumbamiento de un rey que mientras tuvo el Espíritu Santo iba viento en popa, pero hoy este rey estaba en una calamidad espiritual terrible, y como si fuera poco, no solo estaba en una calamidad terrible, sino que estaba siendo abatido por un espíritu malo. ¿Y quién le había mandado ese espíritu? Dios. Se le va a parar los pelos a algunos líderes o pastores que enseñan, porque dicen que Dios no tiene nada que ver con Satanás. Quizás no ha leído Job. ¿De dónde venís, don Satanás? Platica con el Señor. No puede leer, porque la oscuridad no tiene que ver con la tirada. Pero vos dije que llegaba a platicar. ¿Voy a creer o no voy a creer? Ahora, acabamos de ver que él ponía un demonio. Dios le agarró el demonio como para ponérselo a que fastidiara a Saúl. ¿De dónde lo agarró? No, él no puede tocar. ¿Cómo que no puede tocar? Si él es soberano, él puede hacer lo que él quiera. Ya en Samuel capítulo 2 o 3, con derecho a corrección, la mamá de Samuel dijo: Dios empobrece, Dios enriquece, Dios da la vida, Dios quita la vida. Soberano, ¿qué quería decir eso? Que él era soberano. Ella era una mujer estéril y la hizo parir. ¿Cuándo vamos a comprender la soberanía de Dios? Algunos no alcanzan la soberanía de Dios, lo limitan. Pero entonces mueren. Y quizás es la gota que rebalsó el vaso de lo que le quedaba a Saúl como esperanza. Porque Saúl también tenía como una fuerza en Samuel. No sé cuántos tienen la confianza en sus instructores espirituales, en sus pastores. No sé cuántos pueden tener esa confianza y hallar refugio y consejo en los directivos espirituales de las iglesias. Se tiene una gran responsabilidad. No se juega la iglesia ser directivo, pero me encantan estos pasajes porque la gente nos idealiza, nos ve purísimos y no lo somos. Estamos viendo a un David mentiroso, a un David delincuente. Estamos viendo que era conforme al corazón de Dios. ¿De dónde sacan la idea que los que son la iglesia no pecan? Pero venden, esa propaganda la venden, a tal grado que impide que muchas personas lleguen a la iglesia porque no se creen a la altura de poder estar en una iglesia santísima. Pero David no lo vemos rezando a cada rato, no lo vemos normal. ¿Qué andaba haciendo David? Robando. Andaba con hipocresía de santidad, pero David era sincero, no fingía. Hoy se finge la santidad y se quiere fingir con la forma de vestir. No es la forma de vestir que declara nuestra santidad, es nuestra conducta.
Vi un pensamiento de un hombre que decía, no son tus opiniones las que cambian al mundo, sino tu ejemplo. David era sincero y Dios lo sabía, porque yo puedo ser sinvergüenza y yo solo repito lo que mi Señor dice, que David era conforme con los evangelio y punto. Yo no puedo alegar eso. Pero conforme a lo que me han enseñado choca con lo que estoy viendo aquí, porque me enseñaron mal. Entonces, muere Samuel. ¿Y cuál es el impacto que causa en todo el pueblo y en Saúl y en David? Aunque David ya Dios le había asignado un profeta, que lo vimos en el capítulo anterior, que le andaba dando ya instrucciones. Verso 2. Luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal. Vamos a agregar este personaje aquí. Nabal. Hoy entra un personaje nuevo en este capítulo 25 que va a tener relación con David, este Nabal. Es bueno saber si este Nabal, ¿quién era? Aquí tenemos una pequeña descripción. Para comenzar, era rico, tipazo, o las cantidades que menciona aquí, hermano, en ese entonces, imagínense, en ese entonces, dice el tipo, tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail, otro nombre que vamos a introducir ahora. Vamos a ver qué nos enseña Dios ahora. Y tenía su esposa que llamaba Abigail. Era una mujer sensata y hermosa. Vamos a agregarle las características de Abigail. Era sensata y era hermosa. Bueno, como a los hombres nos gusta, ¿verdad? Sensata y hermosa la mujer. Porque hay mujeres hermosas, pero no son tan inteligentes, ¿verdad? Hay unos han estigmatizado las ricas, ¿verdad? Las rubias. Las rubias, qué chulas, pero son bobitas, son bobitas. Entonces, pero esta tenía la combinación perfecta. Era hermosa y era inteligente, era sabia. Pero Nabal era descendiente de Caleb, que me encanta, a mí esto me encanta. Vamos a aprender tanto aquí, era descendiente de Caleb. ¿Recuerda quién era Caleb? ¿Recuerda quién era Caleb? ¿Lo recuerdan, hermanos? ¿Quién era Caleb? Era un tipazo. Era un tipazo. Son los únicos que entraron ¿a qué? A la tierra prometida. Pero miren el hijo miren el familiar que tiene. Qué bueno, porque a veces uno se entristece. Caramba, vos no te pareces a tu papá. Qué bárbaro. Se defraudan la conducta de los hijos. Pero miren acá, y dice, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino, este tipo. Era grosero y era tacaño. Era grosero, era tacaño en todos sus asuntos. Por eso yo digo que a mí me encanta esto. Antes yo sufría. En la iglesia lo habían engañado a uno, éramos purísimos. Y qué preocupación cuando uno no se portaba bien. Era como ese demonio que le habían mandado a Saúl, que lo atormentaba. Y lo atormentaba a uno, hermano, sentía una carga terrible, no sentía paz uno. Lo habían enganchado. Y lo peor que nos habíamos creído que podíamos ser santísimos en este cuerpo. Nos habían dado garabato. Y nos habían dado garabato que habían varones santos. También. Cuando no habíamos entendido ni el concepto de santidad. Pero vean aquí estos personajes, miren lo que aprendemos, solo hasta aquí, miren lo que aprendemos. Nabal
Abigail, mujeres, ¿por qué se casan con hombres tontos? ¿Por qué las mujeres? ¿Cómo era Abigail? Sensata y hermosa. ¿Pero por qué estaba con este burro? Porque estaba con este burro. A mi esposa no le gusta, porque es algo romántico. A mi esposa no le gusta cuando yo le digo que en Oriente y en esta época las mujeres eran como el ganado. Los papás las daban, las vendían, las cambiaban y las asignaban. Vaya, vos andate con aquel y ya. Y si no me creen, ya lo vamos a ver porque yo no lo digo. No lo digo yo. No lo digo yo. Lleva testa. Si ganas la guerra te doy esta. ¿Cómo que eres enculado? mire que chiche. Si matas a aquel te doy, te la doy. Nada. Pero bien, ay, se amaban. ¿Y dónde la creen? ¿Qué se amaban? Una hija que está sentada ahí le digo, vení, vamos, te vas a ir con aquel porque le hice un trato. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Hice un trato y aquel me lo cumplió, así que andate con él. ¿Cómo te amo? Falso, ¿verdad? Falso. Ahora, como el matrimonio, ya después de 25, 30 años de uno aguanta, pues empieza a querer, hermano. se empieza a querer. Y hace falta, ¿verdad? Ya cuando no está el bulto hace falta. Entonces, puede ser que después de los años, pues, pasan los años, ¿verdad? Y se acostumbra a estar maltrato. Entonces, en ese sentido, después, sí se tenían relaciones estables, porque sí eran estables en alguna medida. Vamos a ver esta. Pero no les llama la atención que una mujer sensata y honesta con un burro. Y este burro viene de buenos padres, de Caleb, de un héroe de Israel. Pero ¿cómo era este tipo? ¡Burro! ¿Y cómo sufre uno cuando los hijos no le salen como uno, hermano? Usted dice, tanto que ha aconsejado a este fulano, tanto que... Y uno se defrauda, se siente mal. Piensa que uno ha fallado en algo. ¿En qué pudo haber fallado Caleb? Ya hemos visto ejemplos de buenos padres y que los hijos han sido... Bueno, los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel. ¿Qué defecto tenía Samuel? ¿No les consuela eso, hermano? A mí me consuela. Cuando yo estudio esto, me consuela. Y digo, Dios mío, gloria a Dios. Es un libro que es verdadero. Ya dije, no es como Marvel, donde los héroes nunca pierden. No, aquí se desnudan los héroes y el Señor nos demuestra que eran humanos y cometían errores, pero que Él los amaba. Y que el Espíritu Santo los hacía diferentes. Gloria a Dios. Eso es. No soy yo. Es el Espíritu Santo en mí que te hace diferente. Si acaso lo tienes. Si acaso lo tienes, porque cuando no lo tienes, aquí tenemos dos perfiles. Una conducta de un sujeto que ya no tenía el Espíritu Santo, que es Saúl, y está viendo su conducta. Vengativo, rencoroso, no perdona. Alguien que tenga esa característica y me diga que tiene el Espíritu Santo. ¿Podrá decirme alguien eso? Estoy lleno del Espíritu Santo. Y tiene odio, rencor, y tiene todo lo que estaba haciendo Saúl. ¿Y qué estaba haciendo David? Recibiendo todo el daño. ¿Y con qué le respondía David a Saúl? Porque tenía el Espíritu Santo. Dime que tú actúas así y tienes el Espíritu Santo. No necesito adivinar. Pero no me digas que tienes el Espíritu Santo y eres una pendenciera, eres un pendenciero, eres un tipo que te está comportando como Saúl. No te engañes. No te engañes. Como dijo Pablo, no voy a hacer que yo mismo me encuentre falto en la pelea al final, si yo me engaño. No te engañes, mírate. Aquí estamos, Dios nos está poniendo el ejemplo. Una mujer linda, sabia, un burro, nos está poniendo un ungido de Dios con defectos, nos está poniendo un hijo de un héroe y él es fatal. Entonces, ¿no les parece que es nuestra realidad, hermanos, también? ¿Qué pasa esto? Traemos a los niños, los presentamos aquí después de 20 años y se hacen perversos, malcriados por los padres, o no quieren saber nada de la iglesia. Y los comprometimos aquí, los presentamos. No es garantía venir de una buena familia. La única garantía que me puede transformar es el poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando nazco de nuevo. No importa la familia, no importa nada. Dios es que te cambia a través del poder del Espíritu
santo si tú lo tienes y lo permites. Pero el que no lo tiene, ¿qué dice el Señor? Pídalo. Verso 4. Cuando David se enteró que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal. Verso 6. Paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. ¿Qué andaba haciendo David? A vos no te robé. A vos no te robé nada. A vos no te robé nada. Entonces dice, nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podrás ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempos de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tenga a la mano. Verso 9. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. David está solicitando, pero ubiquémonos en la cultura. ¿Qué cultura es esta? Una cultura oriental. ¿Qué estaban haciendo ellos? Bueno, el tiempo de sacar la lana de los animales. Era tiempo de celebrar porque era plata que iba a haber. ¿Cuántas tenía? ¡Wow! Ahí dice los miles que tenía. Entonces, él había sido, estaba siendo bendecido, estaba en prosperidad gracias a que los ladrones y todo, David lo protegió de que no le robaran nada. Le cuidó. Pero David viene y manda un mensaje amable a este tipo que tenía toda esta cantidad. David tenía un ejército. Él tenía trabajadores. Son del pueblo. Y veamos cómo responde él. Esta puede ser nuestra actitud. ¿Ya he respondido yo así? Sí. He cometido tantos errores. No sé ustedes, pero yo he cometido tantos errores. Y tengo la boca más grande que un bagre. Y a veces hablo más rápido de lo que pienso. Pero gloria a Dios que Él es misericordioso. Y a veces, igual que Nabal, tenemos esposas sabias que nos ayudan a evitar cometer errores. Y en este caso, mandan los hombres y David podía ir y tomar estos animales. ¿Podría David hacer eso? ¿Ir y tomar los animales que necesitara para comer? Sí, claro que sí. Si David no solo tenía ese poder de ir donde unos pastores a hacer eso, David había derrotado ejércitos, David había sitiado ciudades y había dejado libres ciudades con esos 600 que estaba ahora. Pero David muy educadamente manda a decir eso. Pero ¿qué estaba pensando David en cuanto que era el ungido de Dios? ¿Recuerdan la promesa de Dios? Y David anda vagabundeando, pero hasta este momento, ¿dónde está la promesa de Dios? De que Él iba a ser el rey de Israel. A veces nosotros nos desesperamos porque no vemos las cosas que queremos ver. Pero David se había conformado, recuerdan que fue a dejar a su familia y dijo estas palabras: téngame mi familia aquí mientras sé qué Dios quiere hacer conmigo. ¿Recuerdan? ¿Y qué anda haciendo David? Esperando. A veces debemos de esperar, hermano. Pero no esperó sentado. ¿Qué andaba haciendo? Nos iba a morir de hambre. Nos iba a morir de hambre. Muy interesante, hermano. Estas son las conductas de los hijos de Dios verdaderos, no hipócritas. La conducta que tenía David, como digo, si fuera en este momento, ¿cómo lo juzgaran en una iglesia? ¿Crees que lo dejaran entrar, hermano? Con toda su conducta que estaba teniendo aquí. Y a veces nosotros, hermano, cometemos el error de creernos santos. O nos dan el garabato de creernos santos. O que por nuestra conducta merecemos tal puesto o tal lugar. A veces no creemos eso. Pero es el consejo del diablo.
Ninguno de nosotros es digno de nada de parte de Dios. Hemos llegado a Él simplemente por gracia. Simplemente por gracia. Ninguno de nosotros es digno. Ninguno. No tenemos nada que ofrecer como para hacernos dignos de eso. No debemos de confundir estas cosas. Y no estoy diciendo que la conducta del cristiano debe de ser inmoral. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay circunstancias que Dios nos somete, que debemos de bregar con ellas, y después Dios nos restablece, porque quiere enseñarnos algo. No, Dios no puede hacer algo que está prohibido, porque es que Dios no prohibía que consultaran brujos, que consultaran tal cosa. Lo prohíbe el Señor. Ajá. Lo prohíbe el Señor, sí, lo prohíbe. Era prohibido que los profetas y los hombres dignos de Dios se casaran con prostitutas. Era prohibido. Pero Dios le ordenó a un profeta que se casara con una prostituta. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es imposible para Dios? Dios, alguien no ha comprendido quién es Dios. No me le puedes poner límites a Dios. Dios puede hacer lo que quiera. No, pero Dios dijo ¿qué? Y Dios dice ahora que no. Punto. No podemos decir nada. Era prohibido casarse con prostitutas, los siervos de Dios, y le dijo cásate con una prostituta, y lo hizo con toda intención. Ni por error, ni por nada. Cásate con una prostituta. Imagínese un pastor de esos antíquimos y le digan agarre a la prostituta del pueblo y se casa. Bueno, y no solo la agarró, sino que los que conocemos la historia y hemos leído la palabra, siendo peperecha, le quemó la pata siendo peperecha, estando con él. ¿Y qué hacía el varón de Dios? La iba a traer. Lo haríamos nosotros, hermano, que no somos ni siquiera varones de Dios. La iba a buscar él, hermano. Pero la soberbia y el orgullo de nosotros, hermano. No digo que somos hipócritas. Pero miren aquí los hijos de Dios desnudos, siendo lo que son. La Biblia no nos miente, nos mentimos nosotros. La Biblia no está, no le pongamos a David que hizo cosas malas porque se va a ver mal el héroe de Israel. No, así como cantaban las cosas buenas, le decían, Saúl mató a 2000, pero David mató a 2. Mira, decía. No andamos con hipocresía. No podemos decir eso, no. Ahora veamos la respuesta. Ya vimos la petición de David a Nabal, este varón, casado con una mujer hermosa e inteligente. Entonces David le manda a pedir. Sigamos aprendiendo de la conducta de los varones de Dios. Verso 10. Primera pregunta que hace este patán. ¿Quién? Miren lo que dice. ¿Quién es ese tipo David? Todo el mundo sabía quién era David. Porque habían cantos de la batalla que él mataba a sus 10,000. Era un héroe nacional. Pero él dice, ¿quién es este David? Arrogante. ¿Lo hemos hecho alguna vez nosotros? ¿Y quién es Mengana? ¿Y quién es Sutana? Ay, que me venga a decir eso. Yo me veo reflejado en estas conductas y me alegro tanto, hermano. Me alegro tanto porque si no me defraudara, porque no fuéramos dignos de servir a Dios. Pero cuando vemos estos varones acá, y Dios no nos miente, los presenta tal como estaban viviendo. La iglesia es la mentirosa. Los falsos maestros, los mentirosos, y enseñan cosas enfermizas para nosotros. Pero aquí es lo real. Aquí la historia no la cubren, no le borran. No ponga eso, pero hermano. Bórrenle eso, pero hermano. No. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, el único digno y santo de adoración es ¿quién? Es Dios. Es Dios, no es ningún hombre. Es Dios. Así que por eso no le preocupa todo esto. Porque al fin y al cabo, desde Génesis hasta Apocalipsis, si un hombre se salva y tiene relación con Dios, es por gracia. Amén.
Es por gracia, no es por ninguna conducta. Aquí está declarando que no es por la chulada que son. Está declarando que es porque Él eligió y porque es su misericordia. Amén. Y así te eligió a ti y a mí, por misericordia, no por mi comportamiento. Ahora, repito, esto no nos exime de comportarnos como hijos de Dios. Es nuestro deber. Bueno, no, es nuestra naturaleza después de haber nacido de nuevo, comportarnos como hijos de Dios. Y Dios nos ha dado las herramientas para eso. No nos confundamos. Yo voy a declarar la verdad, pero tampoco voy a declarar que usted no es responsable de su conducta. Claro que lo es. Pero no quiero que se angustie porque se equivocó, ¿verdad? Ni tampoco se deseche porque se equivocó. Aquí estamos viendo eso. Ahora, ¿quién es ese David? Les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es ese tipo, hijo de Isaí? Y no lo conoce y ya sabe de quién es hijo. Y para pues, ¿se dan cuenta cómo son? Somos dos. ¿Y quién es ese hijo de Isaí? Ay, pues, ¿y cómo sabe que es hijo de Isaí? Pero miren todo lo que hace. ¿Y quién es el hijo de Isaí? Y luego dice, en estos días hay muchos siervos que se escapan de ¿qué? Semejante gran sinvergüenza. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que David era siervo de ¿quién? De Saúl. Y se había escapado y Saúl lo andaba buscando para matarlo. Miren, pues no lo conoce, ¿eh? Dice que no lo conoce. Sin vergüenza como nosotros. Sin vergüenza. Pero hay iglesias de luz, gloria a Dios. Todos quieren ser santos, hasta para hablar. Hasta para hablar ellos cambian. Pura hipocresía. Debemos de ser transparentes. Como somos. No hay justo ni aún uno. Y el que dice que no ha pecado, correcto. Pero mira este tipo, él solo va caminando ahí y dice, ¿quién es este hijo de Isaí? Y en estos días, y declara, pues, él anda viendo de Saúl, es un siervo, como quien dice, es rascuache, es siervo de Saúl. Miren, como dice, verso 11. Debo tomar mi pan y mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dársela a un grupo ¿de qué? ¿Un grupo de qué? ¿Cómo se dirige al grupo que andaba David? Un grupo de bandidos que vienen, de quién sabe dónde. De quién sabe dónde. Todos sabían que David andaba en la banda de 600, que andaba para arriba y para abajo, y los trabajadores de él habían sido protegidos por David. Lo sabían. Pero él está siendo el mareado con todo eso. Pero no sé si es por tacaño, porque no le quería dar de comer a estos 400. O no sé si es por grosero o por pasmado. No lo sé. Pero miren cómo le está respondiendo. Verso 12. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron que lo que Nabal había dicho. Veamos lo que hace el siervo, el varón santo de Dios. Pongan atención a lo que hace el varón santo de Dios. Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando ¿qué? ¿Cuidando qué? Las pertenencias. David tenía joyas y tenía pertenencias de las que robaba y de las que estaba saqueando, pero lo que quería era comida. De los 600 deja 200 y sale con 400. ¿Cómo reaccionó David? ¿Cómo reaccionó David, hermano? Ya hemos reaccionado así, hermano, nosotros. El varón de Dios tenía el Espíritu Santo, va a ser el rey de Israel, pero inmediatamente él mandó amablemente a pedir algo, pero el tipo le sale testarudo y David agarra el machete, se ve un vaina y le dice a los 400, vamos. Pero si usted no me cree a qué iba David, sigamos leyendo. Si usted no me cree a qué iba el varón de Dios, para que vea usted
Es sano que usted se enoje. Es sano que tenga malos pensamientos en alguna medida, porque eso es la declaración de su naturaleza, la que Dios quiere trabajar con él. Pero lo que no es sano que sea esa su naturaleza permanente, porque usted ya nació de nuevo y ahora tiene el Espíritu Santo dominando esa naturaleza. Y vamos a ver a esta mujer sabia dando un mensaje de ese tipo y que nos hace reaccionar, y para eso sirven los hermanos consejeros. Para eso Dios usa diferentes personas, hermanos, que nos hacen caer en nuestros cabales. Puedo ser pastor, puedo ser maestro, puedo ser lo que sea, pero puedo perder los estribos. Y cualquier hermano de la iglesia y cualquier persona me puede caer en la sensatez si Dios lo usa. Amén. No se le puede decir nada, ¿por qué no? Una mujer hace caer a David en sensatez. Y era un varón que iba a ser rey. Entonces nosotros no debemos de ser soberbios y orgullosos. Dios puede usar a cualquier persona para corregir nuestra conducta y para corregir nuestra forma de ser. Bueno, yo tengo un hermano que es incrédulo solo porque dice que no cree palabras donde un burro le habló al hombre. Dios usa un burro para hablarle a un hombre. ¿Sí? Él dice que es imposible. ¿Lo cree usted, hermano? No sé si usted tiene conciencia y lo piensa bien, ¿verdad? Y yo digo un burro que lee unas palabras. Entonces, hermano, a veces lo repetimos nosotros aquí, pero no lo repitamos como un rezo. La persona más humilde en una congregación puede corregir una conducta si Dios la usa. Porque Dios no está interesado no en la persona que usa, sino en el siervo que está fallando. Amén. Amén. Dios está interesado en el siervo, la persona solo es un instrumento, el burro solo fue un instrumento. Debo de entenderlo. Dios puede usar a cualquier hermano para corregirme, porque Dios está interesado en mí y está pensando en mejorar mi conducta. Y Dios puede usar al que quiera. No voy a decir yo, vea quién vino a usar el Señor, hubiera usado un rey para decirme algo a mí. No. Puede ser la persona que quiera, cualquier. Impíos han corregido a personas pías, pero se equivocan. Entonces, mire, agarra los modos, dice aquí, toma su espada, enseguida salió con 400 hombres, mientras los demás queda verso 14. Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. ¿Lo conocían, hermano? Solo le dijo David, no le tuvo que explicar a Abigail quién era David. ¿A quién está usando como instrumento aquí la soberanía de Dios para el plan que Él lleva? ¿A quién está usando? Un siervo. Mire, ¿es más sensato el siervo que el patrón? ¿Es más sensato el siervo que el patrón? ¿Por qué? Porque al siervo le iba a tocar cuchilla también. David no iba a dejar ni uno vivo. Entonces viene él y le va a decir a Abigail. ¿Por qué? Porque seguro conocían las características de Abigail. El siervo yo iba a decirle. Veamos cómo Dios actúa en su soberanía. Y luego continúa aquí y dice, verso 15, estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. ¿Quién cuidaba? Todas las pertenencias de Nabal. ¿Quién las cuidaba? Los hombres de David. ¿Y cómo estaba respondiendo Nabal? ¿Lo sabían los hombres? Los hombres se lo están contando. ¿Se dan cuenta? Podemos cometer errores, podemos caer en estas cuestiones. Entonces David prácticamente ni estaba pidiendo limosna, sino que prácticamente por la protección que le habían dado, pues tenía que responder. Y sin embargo, dice, nada nos fue robado, dice, vivimos con ellos. Verso 16, de hecho, día y noche, dice, cuidaron nuestra oveja. Verso 17, es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer,
porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. El siervo no tuvo valor de ir a decir a Nabal, sino que le fue a decir a la esposa. Y le dice: usted sabrá qué hacer. ¿Conocen los siervos la clase de amo que tienen? Este fruto. Vamos a ir a decir a la esposa que más que ¿ah? Lamentablemente, Nabal tenía que tener una mejor conducta que esa, pero igual, aquí vienen los resultados de las malas decisiones. Verso 18. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos: vayan delante y dentro de poco les seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Si fuéramos enllavados, dijéramos: las esposas deben de estar sometidas. ¿Deben de estar sometidas las esposas? ¿Qué tal si están sometidas no hacen nada? Bueno, ya va a ver usted lo que va a pasar. ¡Calladita! Usted no tiene que saber. Pero Abigail tenía un respeto de los siervos, porque ese viejo fruto, hicieron todo lo que les dijo y salen. Si fuéramos cuadrados, ¿cuál fuera el mensaje de una de esas iglesitas? Y empiezan a decir cosas. Lucha, hermano, usted debe someterse, hermana, andar el pelo largo, no bañarse, debe estar sujeta a su marido. Esta era una mujer burra, no le hacía caso. ¿Para que no? No puede decir eso, hermano. Pero dice la Biblia que la mujer debe someterse a su marido. Sí, es cierto. Pero ¿qué pasa aquí, pues? ¿Es una mujer rebelde esta? Estamos viendo varias cosas que en su soberanía Dios las hace, hermano. No debemos de ser cuadrados, hermano. No, eso no lo puede hacer Dios. ¿Y quién eres tú? Si el que hace la ley, no. Alguien, hermano, quiero que aprendas esto. Pon mucha atención. Quiero que aprendas esto. Esto es algo que usan los ateos para ridiculizar a los cristianos y le dicen: Dios es tan poderoso que puede hacer una piedra que Él no la pueda mover. Y las dos respuestas pierde el cristiano. Si es verdad que la puede hacer y después no la puede mover, es que no es Dios. Y si no la puede hacer, entonces no es Dios. ¿Se da cuenta? Y así hay cristianos en las iglesias que enredan y sujetan a Dios a las leyes que Dios dio. Si Él las dio, Él las quita, las pone y las hace lo que Él quiera. Pero algunos someten a Dios, que Dios no puede hacer eso. ¿Ya lo hemos oído? Dios no puede hacer eso. ¿Y quién le dice a usted que Dios no, para Dios no hay no? Ningún mortal le puede decir un no a Dios. Si Él es soberano. Entonces no han entendido lo que es la soberanía de Dios. Hay gente que no ha entendido el concepto de la soberanía de Dios. Un pastor estaba enseñando en un seminario y le dice: ¿cuántos creen que Dios es soberano? Levante la mano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano en nuestras vidas, en todo lo que hacemos? No le levantaron algunos. Dios es soberano si tú tienes un accidente, Dios es soberano si tu hijo te muere, Dios es soberano si tú te enfermas. ¿Es soberano Dios en eso? Algunos dijeron no. Quiero que piensen, hermano, porque el maligno es astuto. Entonces, los cristianos no tienen concepto claro que es soberanía. Si usted no cree en eso, entonces usted es ateo. Porque si Dios no es soberano, entonces usted es ateo. ¿Dios vive y reina? ¿Dios vive y reina? Entonces, ¿por qué puede decir alguien que no, que lo que pasa no es bajo su control? Y miren aquí lo que está sucediendo. Y pueden saltar muchas preguntas, por eso me encanta esto. Y no le digo a Nabal lo que estaba haciendo. Le dije esto porque puede haber alguien cuadrado decir: esta mujer fue rebelde. ¿Fue rebelde esta mujer, hermano? ¿Fue rebelde? ¿Fue rebelde? Pero no hizo caso a lo que su marido había decidido. No lo hizo. No quiero tener problemas con los maridos, pero entonces
Pero cuando el marido está equivocado, la mujer puede tomar decisiones. Piénselo por un momento. Y mire lo que dice aquí. Verso 20. Así que, montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David, a sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía, fíjense bien, de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Aquí iba David, aquí iba el tiempo del Señor. Aquí va el tiempo del Señor, hermano. A darle matarile a todos. Gloria a Dios. No sé cuántos predican esto, hermano, pero esta es la verdad. Quieren hacer aparentar a las personas de otro modo. A matar iba David. A matar. Y era varón de Dios. A mí me conforta esto. Porque si yo no puedo ser hipócrita y tengo malos pensamientos, como las malas acciones de la vida aquí, pero eso nos deslegitima de ser hijo de Dios. Legitimó a David esa acción que iba a hacer. Pero ¿qué hace el Señor? Porque Él es soberano. Miren lo que sucede aquí, me encanta, miren. Entonces Abigail bajando del burro en el barranco y oye a David que le dice que Dios me perdone si no mato a todos esos. y Abigail pues subiendo en el barranco por ahí, ¿verdad? Digo, no amanece ni uno para mañana. No amanece ni uno para mañana. Entonces dice, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y aquí hay otro problema con la gente cuadrada que enseña. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Abigail? ¿Qué hizo? Se postró. Pecado, hermano. Solo ante Dios se puede postrar. No puede andarse postrando ante... Señores, estamos en una cultura oriental y la forma de saludar, así como los chinos y los japoneses no lo dejan así, usted da la mano, pero los orientales se postraban y era simplemente un saludo de respeto. No, es adoración en llama. Pero si quiere le borramos eso de la Biblia, borrémosle pues. Se postró y veamos qué sucede. Miren ahora ahí. Enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. ¿Y qué significa hasta el suelo, hermano? Abigail era sabía lo que había cometido. Oye lo que iba a hacer David. Hermano, si lo van a matar usted, quizás hasta se arrastra, hermano. Hasta se arrastra. ¿Mentiría usted mentiría, hermano, para salvar su vida? ¿Mentiría para salvar su vida, hermano? ¿Siendo cristiano? ¿Mentiría para salvar su vida? Vea que cuando lo confrontan con la verdad uno le da garabato al hipócrita, ¿eh? David mintió para salvar su pellejo. ¿Mintió para salvar su pellejo? Sí, mintió. Y eso causó la consecuencia de que mataran a cuántos sacerdotes. A todos los sacerdotes. Por eso que dijo esto. ¿Tiene consecuencias las mentiras? Sí, tiene consecuencias. ¿Tiene consecuencias la actitud arrogante de Nabal? Claro que sí. Pero ¿quién está corrigiendo? Miren qué lindo es mi Cristo. Miren qué lindo es Dios. Y esto es lo que hace la gente sabia. Eso iba a ser una desgracia. Pero Abigail se inclina, pero porque sabía que era tremendo eso, cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto. ¿Era cierto eso? ¿Era cierto eso? Pero para que David no se sulfurara, Abigail era astuta, sabía que al burro lo podía hacer picadillo, pero cuando la ve a él, a ella que era agraciada, y le manda todos los presentes que le estaban mandando, que era lo que él pedía, pues entonces Abigail, y se culpa a ella, ya David matar a Abigail ya era otra cosa, ¿verdad?
Ya matar al burro lo podía matar, pero cuando ella dice, la culpa es mía. ¿Por qué se echa la culpa a la mujer? Toda la culpa de este asunto es mía, mi Señor. Por favor, escuche lo que le tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, es un tonto. Como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Últimamente no era ella lo que tenía que ver, porque era cuestiones de hombres. ¿Verdad? Dice él que usted envió. Ahora, mi Señor, tan cierto como el Señor vive y que usted vive, ya sé que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano. ¡Qué lindo! ¿De dónde aprendió Abigail esto? ¿Cómo estaba viendo Abigail a David? Como un siervo de Dios. Miren, como un siervo de Dios. David sabía. Y mire lo que dice acá. Fíjese bien. Ahora, mi Señor, tan cierto como el Señor vive, que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza en su propia mano, que todos sus enemigos y los que intentan hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si le he ofendido en alguna manera. ¿Había ofendido a ella, hermano? Pero qué bonito, estaba pidiendo perdón en nombre de otro y echándole la culpa de ella. Y el Señor, dice aquí, seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. ¿Cómo lo está valorando Abigail? Porque sabía todas las batallas que había ganado David cuando cantaba. David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Entonces lo conocían, ¿verdad, hermano? En toda su vida. Verso 29. Aún cuando lo persigan aquellos que lo buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. Segura es su bolsa de tesoro, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Verso 30. Cuando el Señor haya hecho todo lo que ha prometido y lo haya hecho ¿qué? Líder de Israel, el rey de Israel. ¿Sabía la promesa de Abigail? ¿Sabía la promesa? ¿A qué le estaba apuntando Abigail? A lo seguro. Mira, andaba como delincuente, andaba 400 hombres, andaba pidiendo comida, pero Abigail le dice, mi Señor, usted va a ver el rey de Israel, y cuando usted ve el rey de Israel, no se olvide de mí. ¿Se da cuenta? Mire qué sabiduría de la mujer. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas con usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Qué bonito. Y David ni lento ni perezoso. David ni lento, se terminó el tiempo, ¿no? Me voy a quedar aquí, no quiero abusar de ustedes. Es lindo, mira, que hay tanto que aprender. Para los hogares, para todo, hay tanto que aprender. Qué mujer más sabia, acaba de parar al rey de Israel, lo acaba de hacer caer en sus casillas de lo que iba a hacer. Y ya va a ver usted cómo se desenlaza. Van a ver otras cualidades de David, que usted va a ver que no son tan buenas y otras buenas, pero que sigue siendo el siervo y el ungido del Señor. Gloria a Dios por eso. No olvidemos, hermanos, que si nosotros hemos hallado gracia delante de Dios, es porque creímos en el sacrificio de su Hijo en la cruz, que muriendo Él allí, fueron perdonados todos nuestros pecados, y creyendo que Él fue sepultado, y así como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Cuando tenemos esa convicción, hemos alcanzado salvación. Gloria a Dios, es por fe. Que el Señor y el Espíritu Santo nos lleven a toda verdad, nos guíen y nos ayuden, porque nuestra ignorancia es grande. Y solo conocemos lo que Dios nos permite conocer. No tenemos la capacidad. No hay un sustantivo, una palabra que pueda designar a Dios. No la hay. Por eso cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Qué nombre dio, hermano? ¿Qué nombre dio?
yo soy. No hay ningún sustantivo, que una palabra, un nombre pueda contener a Dios para que lo podamos imaginar. No hay. Por eso digo él, yo soy. Ese yo soy significa desde nunca, no tengo principio ni tampoco fin, solo soy. Gloria a Dios por eso. Por eso. Padre, gracias por tu palabra. Gracias.